El Señor de las Ilusiones, Lord of Illusions. Fíjense que hace unos días estaba de curioso en Amazon Prime y ya ven que tiene una sección de cine de los 90s y me encontré varias joyas del cine ochentero y noventero. Ya las agregué a mi lista de favoritos y entre estas joyas me encontré en Amazon Prime, me topé con la joya de El Señor de las Ilusiones, Lord of Illusions de 1995, una película de terror sobrenatural dirigida por el amo del terror Clive Barker. Y es que si quieres ver el mejor terror sobrenatural, entonces tienes que recurrir a Clive Barker, el creador de Hellraiser. Esta joya está disponible en Amazon Prime y te recomiendo que la veas antes de que la quiten, es muy recomendable. La primera vez que la vi la renté en un videoclub de mi pueblo en VHS cuando era un adolescente y hace poco que la volví a ver descubrí cosas que antes ni por error había imaginado y en este video te comparto mi impresión de este peliculón. Para empezar, El Amo de las Ilusiones está basada en un cuento de Clive Barker llamado La Última Ilusión, The Last Illusion. Este cuento viene en el 6º volumen de su libro Books of Blood. Lo encuentras en Amazon alrededor de $1000. Es una joya de la literatura de horror. Si tienes oportunidad de comprarlo, chécalo por favor. La película es una perfecta adaptación del cuento corto del maestro Clive Barker. El Amo de las Ilusiones tiene como personaje principal al detective Harry D'Amour, interpretado por Scott Bakula, quien no es simplemente un detective privado, no, es un detective especializado en lo sobrenatural. A este detective lo contratan para llevar un caso en Los Ángeles, pero ya en Los Ángeles abandona el caso al toparse con la hermosa esposa de Philip Swan, quien es la hija de un brujo negro muy poderoso llamado Nyx. La esposa de Philip Swan se llama Dorothea. Philip Swan rescató a Dorothea cuando era una niña de las garras de su padre Nyx, quien era un líder de una secta satánica. El mago Swan es homosexual y nunca tuvo intenciones sexuales con Dorothea. Swan era el protector de Dorothea, no su amante. El mago Swan tenía una relación romántica con el brujo Nyx, pero esto no se especifica explícitamente en la película porque en los 90 ser homosexual estaba satanizado y ridiculizado, así que Clive Barker supo esconder muy bien esta referencia en su película, pero sí nos da varias pistas de esta premisa. Entonces, el detective Harry D'Amour se topó con Philip Swan, el ilusionista más famoso del mundo, cuya magia es real, ya que era el mejor alumno del brujo Nyx, a quien mató cuando Dorothea tenía 13 años. Cuando Nyx fue asesinado por Swan, prometió regresar para vengarse y ahora 13 años después de la muerte de Nyx, los discípulos de Nyx intentan resucitarlo arrastrando al detective D'Amour a un mundo donde la línea entre la ilusión y la magia real se desdibuja con secuencias aterradoras. El maestro Clive Barker en esta obra de arte combina el cine negro con el terror sobrenatural. La película explora temas como la magia real versus los trucos de ilusionismo. También explora el poder que corrompe al hombre y la lucha entre el bien y el mal. A diferencia de Hellraiser, que se centra en el terror corporal y el sadomasoquismo, esta película es más un thriller sobrenatural con elementos de horror cósmico. El Amo de las Ilusiones de Clive Barker pasó desapercibida en los 90s, pero con los años la gente la ha sabido valorar, especialmente las nuevas generaciones, y ya se ha convertido en una película de culto, especialmente entre los fans del maestro Clive Barker. El Amo de las Ilusiones costó aproximadamente entre $12 millones y recaudó más de 14 millones, convirtiéndola en un éxito relativamente modesto en la taquilla. El Amo de las Ilusiones de Clive Barker está basado en el cuento The Last Illusion, escrita en 1985, que presentó al personaje de Harry D'Amour, un detective muy recurrente en las obras de Barker. Este personaje también aparece en otras historias de Barker, como The Great and Secret Shore 1989, en Everville de 1994 y The Scarlet Gospels del 2015. Y en Scarlet Gospels este detective se enfrenta a Pinhead de Hellraiser, muy buena por cierto. Clive Barker en The Lord of Illusions tuvo libertad total para escribir y para dirigir, lo que la hace una de las adaptaciones más fieles a su visión. Sin embargo, Clive Barker expresó insatisfacción con
el resultado final. No le gustó cómo quedó El amo de las ilusiones. Clive Barker eligió a Scott Bakula porque lo consideraba perfecto para encarnar a Harry D'Amour, tanto por su apariencia física como por su actitud de hombre común atrapado en lo sobrenatural. En una entrevista con Fangoria en 1994, Clive Barker dijo que D'Amour no era un homenaje al héroe de horror, sino un homenaje al hombre común y corriente enfrentado a la oscuridad. Daniel von Bargen como Nix fue un gran acierto. Barker quiso que Nix fuera muy poco carismático y que fuera vulnerable en el final, mostrándolo como un fracasado que quiso ser un dios, pero cambió de opinión por el amor que sentía hacia su discípulo Swan. La banda sonora es muy buena, la música es tenebrosa y refuerza la atmósfera de misterio. La canción principal es una versión de Dancing in the Dark interpretada por Diamanda Galas, y esto añade un toque escalofriante noventero que resalta lo sobrenatural. El amo de las ilusiones usa efectos digitales que se ven muy chafas. Este es un punto débil de la película, sus efectos digitales, pero en contraste, Clive Barker también usa muchos efectos prácticos hermosos. Lo bueno es que Clive Barker casi no usa los efectos digitales que se ven espantosos. La mayoría de las secuencias de terror dependen de efectos prácticos como los rituales del culto y la grotesca resurrección de Nix. El diseño de producción y el uso de luces y sombras crean una atmósfera perturbadora y macabra que sigue siendo efectiva en pleno 2025. Algo curioso es el villano Nix. A mí me encanta porque no es un villano clásico. Clive Barker diseñó a Nix como un villano no tradicional en lugar de ser un monstruo imponente como Pinhead. No, Nix es un hombre frágil y patético. Esta decisión fue totalmente intencional para darle más énfasis a la humanidad detrás de la ambición de Nix. Detrás de la ambición desmesurada se escondía un gusano patético y débil. En el fondo uno siente lástima por Nix porque lo perdió todo. El héroe de la película, el detective Harry D'Amour, es un personaje clave en el universo de Clive Barker y esta película es su primera aparición en pantalla. Los fans de Barker notarán guiños a sus otras obras como la idea de mundos ocultos que coexisten con el nuestro, un tema muy recurrente en las obras de Clive Barker, sobre todo en Hellraiser. Aunque El amo de las ilusiones no tuvo el mismo impacto que Hellraiser, El amo de las ilusiones sí influyó en el subgénero del terror sobrenatural. Su mezcla de detectives, cultos y magia real inspiró a muchas películas posteriores que combinan thriller y horror. Como te dije al principio, Swan y Nix tuvieron una relación y al final todo se lo llevó al carajo por alguna razón que no especifica Clive Barker, pero si eres atento te puedes dar cuenta de este detalle oculto en la película. Nix estaba enamorado de Swan y es por eso que le pasaba tantas cosas. Le pasó el hecho de que lo traicionó, le pasó el hecho de que lo asesinó y le pasó el hecho de haberse casado con su hija porque lo amaba. Pero era un amor patético no correspondido. Al parecer Swan no quería ser malvado. Swan tenía un alma bella y estaba atormentado entre lo que era y lo que quería ser. Esta referencia está muy oculta en El amo de las ilusiones debido a que en los 90s el ser homosexual estaba ultra satanizado, pero si pones atención a la trama, esta referencia es más que obvia. La primera vez que vi la película no me di cuenta que Nix estaba enamorado de su discípulo Swan, pero ahora, a mis más de 40 años, con todo lo que sé, esa referencia es más que obvia. Y por esta razón, Swan no tocaba a Dorotea, no le hacía el amor a pesar de tener una esposa tan ardiente. Y también por eso Swan no se la hizo de emoción al detective, a pesar de que el detective se estaba acostando con su esposa. Todo tiene sentido. Swan y Nix tenían una relación, pero en algún punto algo salió mal. Quizá Swan se cansó de ser malvado y quizá quiso salvar su alma. Eso solamente lo sabe Clive Barker. Como sea, El amo de las ilusiones es una película que no deja cabos sueltos. Te va a gustar, sobre todo si eres fan del terror sobrenatural y del terror cósmico. Esta película te prometo que va a cumplir tus expectativas más salvajes. Solamente ignora los efectos digitales que están asquerosos, pero afortunadamente son muy poquitos. Los efectos prácticos son realistas, son maravillosos y compensan la debilidad de los gachos efectos digitales.
Te recomiendo que veas este peliculón, es una de las joyas ocultas que tiene Amazon Prime. Vela antes de que la quiten, es perfecta para disfrutar con unos Doritos bañados en salsa maga o con una pizza y tu refresco favorito. Si estás interesado en que sigamos subiendo material relacionado a Clive Barker, quiero que me lo hagas saber con un comentario aquí en la cajita de comentarios. Y si aún no te has suscrito a Crypto TV, te pido de favor que te suscribas, que toques la campanita de notificaciones y actives todas las notificaciones para que estés bien al tiro con nuestro contenido. Esto es todo por el día de hoy. Muchas gracias por llegar a la distancia en este video dedicado al amo de las ilusiones de Clive Barker. Y si este video te ha parecido entretenido, compártelo por favor con un amigo o con una amiga a quien también le apasione el terror y que sepa apreciar este tipo de contenido. Gracias a mi familia por apoyarme a que pueda estar con esta bella audiencia platicando de lo que más me gusta. Y nos vemos en el siguiente video con la ayuda del creador del universo, porque sin Dios no somos nada.